Porque la mayor parte de la legislación de inmigración y extranjería en los países de la Unión Europea arranca de un presupuesto que es falso, pero que tiene como consecuencia esta, digamos, técnica del endurecimiento. Ese presupuesto es que el inmigrante solo es aceptado como mano de obra necesaria en el mercado de trabajo y siempre y cuando produzca beneficios. Por tanto, el argumento es que si nos sobran inmigrantes por la retracción del mercado de trabajo, hay que tomar disposiciones que impidan que nos lleguen inmigrantes que no tienen derecho a estar aquí porque no tienen lugar de trabajo o porque sus condiciones de trabajo, las condiciones que piden, son demasiado poco beneficiosas para lo que nosotros queremos. De manera que en realidad los derechos no se los damos porque sean inmigrantes, sino solo mientras mantengan el beneficio. Y eso implica que se regateen los derechos para darles el mínimo posible para poder mantener el beneficio. Posible, perfectamente posible. La pregunta es si es deseable. Yo creo que frente a quienes sostienen que la única manera de reconocer estos derechos es en un régimen de reciprocidad, hay que recordarles que eso produce situaciones de enorme desigualdad. Piensen ustedes en un inmigrante ecuatoriano que hoy puede tener derechos políticos en España porque hay un convenio bilateral entre España y Ecuador, que es posible a su vez porque han modificado la Constitución del Ecuador para reconocer derechos políticos a los extranjeros, y un inmigrante de Mali o de Mauritania que lleve el mismo tiempo que el ecuatoriano, que tenga las mismas condiciones, pero con el que España no tiene un convenio de reciprocidad, entre otras cosas porque en Mauritania no hay un régimen democrático que reconozca derechos. ¿Es justo que esas dos personas que están en las mismas condiciones, uno tenga derechos políticos y el otro no, simplemente porque en un caso el Estado tiene la voluntad de reconocer derechos y el otro no? Mi respuesta es no. Por eso la solución de la reciprocidad me parece insuficiente. Para mí hay una solución relativamente asequible, si se quiere, que es la modificación del Estatuto de Adquisición de la Ciudadanía, centrándola únicamente en la residencia permanente. Es decir, desarrollar la condición de la Directiva de Estatuto de Residentes de Larga Duración para que aquellos que lleven un mínimo de estancia estable entre nosotros y tengan la otra condición para mí, competencia lingüística, adquieran esos derechos políticos igual que los nacionales. Bien, esto como en otros casos, el carácter factible de la solución depende en gran medida de la voluntad política. Yo creo que las condiciones de regularización, que son condiciones normativas, es decir, no estamos hablando de exigencias de hechos, sino de voluntad política, pueden, digamos, formularse de una manera aceptable y razonable, modificando el actual modelo de condición de arraigo, o mejor dicho, ampliando la noción de regularización por arraigo e incluyendo circunstancias tan razonables a mi juicio como ser padre de un niño o de una niña que tenga la condición de español por haber nacido en nuestro territorio. Eso y un mínimo de tiempo, 3 años decía antes, me parece que son condiciones que justificarían la regularización. Como en tantos otros terrenos, la reducción de estos presupuestos va a tener como consecuencia, me parece evidente, hacer más difícil la gestión del fenómeno y crear más conflicto y más dificultad. Le pongo tan solo un ejemplo. En el proyecto de presupuestos que en este momento está depositado para su trámite en el Congreso de los Diputados,
se ha suprimido la partida de 72 millones de euros para los fondos de acogida e integración que gestionaban los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Sin esos fondos, ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas pueden gestionar ese mínimo sin el cual no puede haber los medios para algunos derechos sociales básicos como son la educación y la salud. Si eso se produce así, por supuesto, la consecuencia es un grado mayor de dificultad y de conflicto.